buenos días, amados hermanos. ¿Cómo están por allí? Cada uno en sus casas. Una vez más estamos aquí para transmitir la palabra de Dios y ahí en la comodidad de su casa pueda ser edificado, pueda ser bendecido por la palabra. Así que en esta mañana acompáñenme en una palabra de oración para comenzar nuestro mensaje. Ahí donde está, incline su rostro, acompáñenme en este tiempo de oración. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien entregó su vida, derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados para poder acercarnos a ti, Señor. Agradecidos, Padre, esta mañana, Señor, abrimos tu palabra y rogamos, Señor, que tú nos enseñes, nos guíes a través de tu Espíritu Santo que has derramado, Señor, en nuestros corazones y también en tu iglesia, Señor. Y bendiga, Señor, a cada hermano, cada amigo que está ahí, tanto por este medio, de este canal de YouTube, por Face y también, Señor, por directo que estamos transmitiendo, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendícenos y edifícanos, edifica tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nuestro tema, continuamos comprometidos con Cristo y su iglesia. Y también vamos a ver entonces ahora el costo de seguir a Cristo, el costo del discipulado, el servicio a Dios, estando en el reino de Dios. Eso es nuestro tema en esta mañana. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en San Juan capítulo 12, versículo 20 en adelante. Vamos a desarrollar. Tenga ahí abierta la palabra de Dios y vamos a desarrollar este tema. También, en medio de esta situación difícil, en medio de esta situación de crisis, amados hermanos, tenemos que demostrar al mundo que nuestro Dios es el Dios todopoderoso. De tal manera que en todo tiempo, en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de crisis, Dios no cambia. Dios es el mismo. Pero nosotros como cristianos tenemos que demostrar al mundo que nuestro Dios es todopoderoso. Así que le animo que en este tiempo es más bien cuando tenemos que levantarnos y mostrar a ese Dios con nuestros hechos, nuestro servicio, nuestro compromiso, y que ese Dios pueda manifestarse poderosamente en nuestras vidas. Ese es el Dios que tenemos que mostrar. Así que nada, ni nadie, ni situaciones difíciles debe detenernos de seguir comprometidos con el Señor, comprometidos con su obra, con su iglesia y sirviendo al Señor y demostrando a este mundo que nuestro Dios es el Todopoderoso. Entonces, vamos a ver este pasaje, capítulo 12 de San Juan, versículo 20 en adelante, dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará.
Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Este es el pasaje que vamos a desarrollar entonces. Ahora, este es un pasaje muy interesante donde el Señor y personajes que aparecen, y vamos a ver, esto tiene que ver justamente con el costo del discipulado, con el costo de seguir a Cristo, con el costo del servicio. Sabemos que al reino de Dios uno entra totalmente gratis. Es gratuito por la fe en el Señor Jesucristo, por gracia, por arrepentimiento de nuestros pecados y por recibir a Cristo en nuestro corazón y por el nuevo nacimiento uno entra al reino de los cielos, al reino de Dios. Pero entrado en el reino de Dios hay demandas, hay costos que tenemos que ir asumiendo, y ese es el punto que cada cristiano, cada hijo de Dios tiene que ir entendiendo. Tenemos que entender eso. Sin embargo, muchos cristianos han entrado en el reino de Dios gratuitamente, porque Dios ha pagado enviando a su Hijo Jesucristo en este mundo, y Él fue a la cruz, murió por nuestros pecados, derramó su sangre, pero muchos cristianos no entienden ese alto costo que Dios ha pagado, y que hay demandas también de parte de Dios para con nosotros, estando en el reino de Dios. No porque Dios necesite, es porque nosotros como cristianos necesitamos servir a Dios y necesitamos amar a nuestro prójimo, y por amor a nuestro prójimo, por amor a la iglesia, por amor a nuestros hermanos, tenemos que servir al Señor, permanecer firmes y obedecer todo lo que dice aquí en la palabra de Dios. Entonces, la primera parte, vemos aquí, Jesús recibe una visita, la visita de los griegos. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, primero dice que estos eran griegos, eran personajes que no eran judíos. Bueno, hay varios comentarios acerca de esto, pero yo prefiero quedarme con lo que dice aquí la palabra. Dice, eran griegos, no eran judíos, y que fueron a visitarle, a buscarle al Señor Jesús, porque el Señor Jesús ya estaba en la máxima cúspide de su popularidad. Había resucitado inclusive a su amigo Lázaro, y Jesús se estaba acercando ya también a su tiempo de ser entregado para la salvación, para el perdón de los pecados de los seres humanos. Recuerda que San Juan registra, vamos a leer algunos textos, por ejemplo, San Juan capítulo 3, versículo 16, que es bastante conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Este mundo no se refiere tanto al mundo, la tierra, sino se refiere a los habitantes, quienes habitamos en este mundo, los seres humanos. Todas las razas de todo el mundo, todas las razas.
Entonces, Dios está diciendo que Dios amó al mundo, amó a todas las razas de los seres humanos y envió a su Hijo a este mundo para salvar de sus pecados. Entonces, también encontramos que el Señor Jesús varias oportunidades declaró diciendo que todavía no era su tiempo, no era su tiempo. Cuando quisieron en muchas oportunidades que se manifieste inclusive ya como la gente le proponía. Entonces el Señor Jesús declaró diciendo que aún todavía no era su tiempo. Eso miramos en San Juan capítulo 7, versículo 30. Dice así, leemos. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Es decir, todavía no era el tiempo que el Señor Jesús culminara su ministerio. Luego también, el mismo San Juan capítulo 8, versículo 20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Entonces, sin embargo, ahora en el capítulo 12, versículo 23, dice Jesús, le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, hermano, hermana, mi amigo, mi amiga, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para todas las naciones, para todas las razas, para todos los seres humanos, para el perdón de pecados, para la salvación, para que alcancemos la inmortalidad, para que alcancemos salvación y vida eterna. Y bueno, hay muchos propósitos más para lo cual el Señor vino a este mundo. Y ahora dice, ha llegado la hora de ser glorificado. Y por eso que, algunos comentaristas dicen que estos griegos, los gentiles, vinieron a buscarle, y justamente porque el mundo tenía que interesarse por el Señor. Y eso era como una señal también, que ahora era la hora de que el Señor Jesús sea glorificado. Ahora, esa glorificación del Señor Jesús, ¿de qué manera? ¿De qué manera sea glorificado? Claro, uno puede pensar, wow, el Señor Jesús fue exaltado, fue glorificado. Sin embargo, antes de la glorificación, es importante que podamos ver qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa esa glorificación? Bueno, ya según la historia bíblica y lo que ya conocemos, esta glorificación, o antes de la glorificación, viene todo un sufrimiento, todo un sacrificio que el Señor Jesús tuvo que hacer, tuvo que soportar. Entonces, antes de la glorificación está hablando entonces la traición de Judas, la traición de uno de sus discípulos. Está hablando el sufrimiento, el menosprecio del mundo, el vituperio, el maltrato, el abandono de sus discípulos en el momento más difícil del ministerio del Señor Jesús, la negación de Pedro, la injuria, la injusticia, la injusticia más grande del mundo que tenía que enfrentar el Señor Jesús, los azotes, la crucifixión, la muerte, todo eso tenía que ser antes de la resurrección, antes de ser glorificado, antes de la ascensión hacia el cielo de nuestro Señor Jesucristo. Y luego eso daría grandes frutos, tremendos frutos de salvación, de vida eterna para toda la humanidad. De eso se trata esto. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ir entendiendo todo esto,
Y cuando dice entonces en el versículo, volvemos ahora al capítulo 12 de San Juan, versículo 23 en adelante, dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego dice el versículo 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí está entonces lo que acabamos de decir de una otra manera. El Señor Jesús, de una manera, a través de esta pequeña parábola, está diciendo que el Señor Jesús entregaría en sacrificio y todo lo que acabamos de decir antes de la glorificación, todo el sacrificio que el Señor tenía que experimentar y llevar adelante, y refiriéndose a esta semilla de trigo. Por eso dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, ese trigo o cualquier grano, cuando uno va a sembrar, uno pone a la tierra mojada y le pone agua, y entonces pasa un tiempo para que ese trigo pueda brotar, pueda crecer, o cualquier semilla, esa semilla tiene que morir. Y esa figura está usando que el Señor Jesús tenía que pasar todo un sacrificio, todo un sufrimiento hasta la muerte, y luego, después de esa muerte, viene la resurrección y la glorificación del Señor Jesús y la exaltación del Señor Jesús. De eso se trata. Entonces, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, de la misma manera en el reino de Dios, nosotros también, muchas veces para dar fruto, para que llevemos fruto, nuestro servicio tenga fruto en el reino de Dios, tenemos que aprender a morir, así como este trigo. Que muchos cristianos, muchos hijos de Dios, algunos no entienden, otros, aún entendiendo, les cuesta poner en práctica esta palabra. Entonces, cuando dice, cuando el trigo muere, tiene que ver que nosotros tenemos que aprender a morir a muchas áreas de nuestra vida. Y tiene que ver también con la negación, Y por eso que algunos otros pasajes más vamos a mirar. Por ejemplo, Mateo capítulo 10. Vamos a San Mateo capítulo 10. El Señor Jesús ahí también nos enseña. Versículo 38 y 39 dice así. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Dice esta porción de la palabra, refiriéndose justamente paralelo a este texto que estamos estudiando en San Juan, que si el trigo no muere, está hablando aquí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, esa cruz tiene que ver con la muerte. En el tiempo del Señor Jesús, cuando alguien miraba o hablaba o decía de la cruz, inmediatamente significaba la muerte. ¿Y qué muerte? Muerte espantosa, crucificado en la cruz. Entonces, nosotros como cristianos también, y el Señor Jesús está justamente aquí poniendo la demanda, lo que nos corresponde ahora dentro del reino de Dios, para el servicio, para servir a Dios, para el discipulado, para un verdadero discipulado, el costo es esto. Y esta porción de la palabra que acabamos de leer, que el Señor Jesús habla de la cruz, y luego habla que el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Está registrado este pasaje inclusive en los 4 evangelios.
Y cuando algo está registrado en los 4 evangelios, implica de mucha importancia, que hay que abrir bien los ojos y hay que tratar de entender lo que el Señor Jesús lo que está diciendo, o el autor de este libro, estos evangelios, lo que están diciendo. Entonces, en ese sentido, amado hermano, hermana, es muy importante lo que el Señor Jesús está diciendo. Entonces, dentro del reino de Dios, así como el Señor Jesús sufrió, así como el Señor Jesús se sometió a ese sacrificio y luego para ser glorificado, y eso que trajo mucho fruto, y nosotros también, en el servicio, en el reino de Dios, si queremos tener muchos frutos, tenemos que estar dispuestos a estos sacrificios que muchos cristianos no quieren pagar ese costo. Inclusive ahora en esta crisis de coronavirus, de la pandemia, podemos justificar, es que pastor, estoy muy ocupado, pastor, mira, tengo necesidad y corro aquí, corro allá. Bueno, hermano, hermana, nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Cuando obedecemos, creemos y ponemos en práctica lo que dice la palabra de Dios, lo que va a ocurrir es que vamos a ver grandes milagros, y de esa manera yo voy a demostrar al mundo en medio de crisis que mi Dios es el Dios todopoderoso. Por tanto, nada ni nadie debe detenerme de servir a mi Dios, de dar fruto y llevar la palabra de Dios, de evangelizar, de hacer la obra de Dios, de seguir adelante con los ministerios de acuerdo a los dones y los talentos que Dios me ha dado. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia también. Entonces, de esa manera vamos a hacer ver al mundo que nuestro Dios es todopoderoso. Ahora, el versículo siguiente, volvemos a San Juan capítulo 12, versículo 24, dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Le voy a poner en otras palabras, ya habiendo revisado varias versiones de lo que implica este pasaje. Lo que está queriendo decir el Señor Jesús es esto: los que viven aferrados a este sistema del mundo, van a perder su vida. No van a disfrutar su vida, van a vivir lleno de problemas, lleno de afanes, estresados, deprimidos, hasta algunos se suicidan, y aun cuando terminan su vida aquí, no tienen ningún fruto, ninguna bendición. Y cuando dice el versículo 25, la segunda parte, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará, significa los que no viven aferrados a este sistema del mundo, y más bien en medio de este sistema del mundo decidimos, los que deciden honrar a Dios, amar a Dios, servir a Dios sacrificialmente, así como el Señor Jesús antes de ser glorificado tuvo que pasar todos esos sufrimientos. Cuando un cristiano está dispuesto, aún entregando su vida hasta la muerte a causa del Señor, a causa de la obra del Señor, entonces disfrutaremos la vida en esta tierra y disfrutaremos la vida y la salvación y la vida eterna allá en el cielo, al lado del Señor Jesús. Pregunto, ¿qué prefieres? ¿Cómo estás viviendo, cristiano o cristiana? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo aferrado a este sistema del mundo? ¿Vives como el mundo, preocupado, angustiado, desesperado, igual que este mundo? Porque a veces en este tiempo vemos muchos cristianos como que ya no hay diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano. Se han convertido medio domingueros inclusive. Es como casi ir a la misa y más otra cosa, lo que la Biblia nos enseña, el servicio a Dios, no están dispuestos a hacer. El verdadero cristiano no puede vivir como este mundo, bajo este sistema del mundo.
en medio de crisis, en medio de dificultades, en medio de muchas demandas, intencionalmente, a propósito, saca tiempo para adorar, servir a Dios, leer su palabra, estudiar la palabra de Dios, la oración, ayunos, vigilias, servicio a Dios, y da fruto. Y da fruto. Ese es un verdadero cristiano. Y de esa manera demostramos al mundo que nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Pregunto, ¿así está viviendo hermano, hermana? Ahora, muchos no entienden este sacrificio, esta forma de vida. Muchos no están dispuestos a asumir esa responsabilidad. Muchos no están dispuestos a cumplir esas demandas que el reino de Dios exige. Muchos no están dispuestos a negarse, a renunciar el egoísmo, sus intereses propios. Son muy selectivos, muchos cristianos son selectivos, quieren hacer solo lo que les gusta, quieren servir a Dios, pero solamente hasta donde ellos quieren. Amados hermanos, en el reino de Dios, en la iglesia se hace lo que se necesita, lo que es necesario. Así me guste, así no me guste. Así, de acuerdo a mi capacidad, al talento, a los dones que Dios me ha dado, pero uno tiene que hacer lo que la iglesia, lo que el reino de Dios requiere. Eso es lo correcto, amado hermano. Entonces, muchos quieren servir o vivir la vida cristiana a medias y no quieren por completo consagrar sus vidas. Muchos no quieren morir su ego, no quieren poner de lado sus gustos y casi como el mundo viven para servir a Dios, para que dé fruto, para que haya mucho fruto. Así como el Señor Jesús se entregó por completo hasta la muerte y muerte de cruz, así también nosotros los cristianos, si queremos dar fruto, si queremos que nuestra iglesia crezca, si queremos realmente experimentar ese poder de Dios en nuestras vidas, entonces tenemos que por completo entregarnos y estar dispuestos a aún ser sacrificado a causa del Señor. Vamos a tratar de ilustrar lo que hemos venido diciendo acerca del servicio. Aquí el Señor Jesús se dio por completo para la humanidad, y nosotros como cristianos también tenemos que estar dispuestos a pagar el costo y las demandas que Dios nos da dentro del reino de Dios. Sin embargo, muchos cristianos no están dispuestos a dar por la obra de Dios, por el servicio, o si también tratan de servir a Dios, son muy selectivos. Esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, y mucho menos están dispuestos a descubrir sus talentos, sus dones y poner en servicio al Señor. Se dice que algunos animalitos quisieron hacer una fiesta, un cumpleaños, una fiesta de cumpleaños. Entonces se reunieron la gallinita, la vaquita, el chancho, la ovejita, ¿no? Entonces todos comenzaron a decir, la ovejita dijo, yo voy a dar mi lana. La gallina dijo, yo voy a dar mi huevo. Y la vaquita dijo, yo voy a dar mi leche para la fiesta. Y luego le miraron al chanchito, y el chanchito se arrugó. ¿Por qué? Porque el chanchito tenía que dar chicharrón, y para dar el chicharrón tenía que morir. Entonces, dentro del servicio de Dios, dentro de la iglesia, dentro de nuestras responsabilidades, algunos no dan nada, no quieren dar nada, ni su fuerza, ni su tiempo, ni su esfuerzo, ni sus talentos, y no quieren dar nada. Nunca tienen tiempo para nada. Otros sí son selectivos. Quieren dar el huevito, quieren dar la lanita, quieren dar solamente algunas cosas. Pero la figura es que aquí el Señor Jesús dio todo. Y cuando miramos el texto,
Mateo 16, versículo 24, dice de esta manera. A ver, leemos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Aquí está el costo del discipulado, del servicio. Niéguese a sí mismo. Y muchos no quieren negarse, no quieren asumir esa responsabilidad. Luego dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Luego versículo 26 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hace la pregunta. Muchos viven aferrados solamente por las cosas de este mundo, como cualquier no creyente, y no están dispuestos ni a negarse, no están dispuestos a tomar la cruz, no están dispuestos a ofrecer sus vidas en sacrificio a causa de la obra del Señor. Entonces, la idea es que en esta mañana, amados hermanos, todos tenemos que comprometernos con la obra del Señor. Todos tenemos que demostrar en medio de esta crisis que realmente nuestro Dios es todopoderoso y adelante debemos ir y todos debemos servir. Y no solo ellos, sino que debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida. Cuando el Señor Jesús dice: si alguno no toma su cruz, esa cruz implica la muerte. Nuestro cristianismo debe estar comprometido más allá de solamente el servicio. Debemos comprometernos aún a causa del Señor hasta la muerte. Eso dice la palabra. La cruz significa la muerte. La gran pregunta es: ¿cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a morir a causa del Cristo, a causa del servicio, a causa del reino de Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos a morir? En Hechos capítulo 7 encontramos, mira, cómo estos cristianos, los primeros cristianos, estuvieron dispuestos no solamente a asumir las demandas de Dios, del reino de Dios, del discipulado, no solamente a servir a Dios, a negarse a sí mismo, sino que estuvieron dispuestos a ofrecerse delante de Dios, aún con la muerte. Hechos capítulo 7, versículos 54 en adelante. Se trata de Esteban, el primer mártir que entregó su cuerpo, entregó todo su ser a causa del reino de Dios. Por eso dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaban a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no los tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Durmió, murió a causa del reino de Dios, a causa de Cristo, a causa del Evangelio, amados hermanos. Entonces, nosotros los cristianos, de la misma manera, tenemos que estar comprometidos. La semana pasada, en el mensaje, nuestro hermano Humberto tomó como ejemplo también de los amigos de Daniel en el Antiguo Testamento, frente a Nabucodonosor, frente a este rey y todos sus funcionarios del rey. Ellos estuvieron dispuestos a morir
a causa del Dios de Jehová de los ejércitos. De la misma manera, en este tiempo, los cristianos no solamente debemos ofrecernos al Señor al servicio, sino que en medio de toda crisis debemos demostrar al mundo que nuestro Dios es todopoderoso y estar dispuesto aún a entregar nuestras vidas a causa del Evangelio. Y pastor, ¿yo qué gano? ¿Qué gano haciendo todo eso? Bueno, el versículo 26, volvemos ahora y terminamos ya con esto. El versículo 26 de San Juan, capítulo 12, dice: si alguno me sirve, síganme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Qué bonito. Ahí está, ¿no? El que aborrece su vida en este mundo y ofrece su cuerpo, su servicio a causa del Evangelio, a causa del reino de Dios, a causa del Señor Jesucristo, tenemos salvación y vida eterna y viviremos al lado del Señor. Eso es lo que está diciendo aquí. Y luego dice: mi Padre le honrará. Hermanos, Dios honra a aquellos que sinceramente servimos a Dios. Por eso usted, amado hermano, si realmente usted quiere ser honrado, bendecido por Dios, no deje de servir en el tiempo de crisis. No deje de servir, no deje de hacer la obra de Dios. Y Dios te honrará, Dios nos honrará. Y de esa manera demostraremos al mundo que nuestro Dios es todopoderoso. Porque si de otra manera, estaré viviendo igual que el mundo, desesperado, sin tiempo, sin servir al Señor, igual que cualquier religioso en este mundo. Nosotros no somos solamente, no somos religiosos, tenemos una relación personal con ese Dios todopoderoso. Así que le animo que en esta mañana todos debemos comprometernos con Cristo, su iglesia, su reino, el servicio, dispuesto a servir al Señor, dispuesto a pagar todo precio para servir al Señor. Debemos comprometernos con los ministerios. En nuestra iglesia existen varios ministerios: damas, jóvenes, parte administrativa, evangelismo, discipulado, adoración, células, redes sociales, capacitaciones, academia bíblica, educación cristiana. Hay muchos ministerios en los cuales toda la iglesia tiene que estar comprometido, dando su grano de arena, dando servicio al Señor. Así que quiero terminar entonces con una palabra de oración, de compromiso. Ahí donde estás, hermano, hermana, acérquese al Señor y haga un compromiso. Pregunto: ¿estás viviendo demostrando al mundo que realmente tu Dios es todopoderoso? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Te estás ofreciendo de esta manera? ¿Has aprendido a morir? ¿Has aprendido a negarte a sí mismo? ¿O vas a seguir con tu egoísmo? La invitación en esta mañana es que todos debemos comprometernos para servir al Señor dentro del reino de Dios. Así que ahí donde está, amado hermano, incline su rostro. Vamos a orar. Soberano, buen Dios, Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Nos humillamos, reconocemos, te pedimos perdón, Señor. En algún momento, Señor, hemos dudado, Señor, hemos bajado la guardia, Señor, perdónanos. Pero en esta mañana nos levantamos en el nombre de Jesús y te pedimos que nos des fuerza, valor, Señor, para seguir luchando, peleando la batalla, para seguir sirviéndote, y nos comprometemos, Señor, a servirte con todo nuestro ser. Nuestro talento, nuestros dones, nuestras capacidades, nuestra profesión. Señor, con todo lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestra fuerza, Señor. Te ofrecemos, Señor, aún nuestros bienes para tu servicio, para el avance de tu reino, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.